La crisis económica que llegó de la explosión de la burbuja financiera del sistema capitalista sigue arrastrando a millones de víctimas. Telesur presenta, en un seriado de trabajos periodísticos, cómo el sobreendeudamiento afecta la vida de la clase media, las medidas extremas que son empujados a tomar en medio de la desesperanza, el retrato de realidades que representa la contracara de un sistema financiero que rescata la banca y da la espalda a millones de personas. Los endeudados. Esta semana. Estos son nuestros principales titulares. En Venezuela avanza la campaña electoral de cara a las presidenciales del 7 de octubre. El candidato a la reelección, Hugo Chávez, anunció que recorrerá el país. Miles de argentinos de la deuda de la crisis económica del 2001, conocida como Corralito. La historia. Recrudece la violencia y los enfrentamientos en la localidad de Toribío, Colombia. Aumentan los desplazados y víctimas por el conflicto armado. Primeras conversaciones. Iglesia Católica comienza mediación en conflicto minero peruano. Duelo nacional en Rusia por los 171 muertos que dejaron las inundaciones. El presidente Vladimir Putin pide investigar el sistema de alertas de seguridad. La ampliación de estos y otros temas por Telesur, la señal informativa de América Latina. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que están signados, entre otras cosas, por el brutal en cuanto a sus consecuencias socioeconómicas, políticas también eventualmente, panorama económico del viejo mundo. Pero también hay gente que intenta calzarse zapatos que le quedan grandes tal vez. Y este fin de semana, es necesario hacer el raconto, apareció un recuerdo, no sé si respetuoso, de los viejos tiempos. La Catedral de Reims, donde se coronaban los reyes de Francia, y donde alguna vez sirvió de escenario para un encuentro entre un gigante como Adenauer, Konrad Adenauer, y otro gigante como Charles de Gaulle, para reconstruir la destrozada Europa. Estos países que han estado haciéndose la guerra por siglos y siglos y siglos, ahora, al lado de aquellos gigantes, bueno, lo que tienen ahora, sin calificarlo, buscaron este escenario como propicio en la Catedral de Reims, de un gótico perfecto, puro, tal vez buscando el estilo que no tienen o las realidades históricas que no manejan. Pero en fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Este encuentro de Angela Merkel y el encuentro del actual presidente de Francia no era más que una forma de hacer control de daños, tal vez valerse de las reminiscencias. También fue el lugar donde el general Eisenhower recibió la rendición incondicional de los alemanes al final de la guerra. Escenario perfecto para las grandes ocasiones. El problema es que ya no hay Adenauer, ya no hay de Gaulle, ya no hay Eisenhower. Esto es lo que tenemos. Esta reunión es con motivo de los 50 años de la reconciliación entre Alemania y Francia, la posguerra. Allí deberíamos imaginarnos a Konrad Adenauer y a Charles de Gaulle.
Y fue precisamente en este templo gótico irrepetible que en 1945 el general Dwight D. Eisenhower recibió la rendición incondicional de las fuerzas alemanas. Allá va el balón, lo ven al fondo a la derecha, no es tan conspicuo como le gustaba a Sarkozy, ¿no? Va más alejado, pero ahí va, un oficial con el maletín con los códigos, un hermosísimo templo gótico del mejor estilo. La Catedral de Notre-Dame de Reims es una catedral del culto católico romano en la ciudad del mismo nombre, en el departamento del Marne, de tremendas, dramáticas reminiscencias, incluso de la Primera Guerra, ¿no? Esto es al noroeste del país, como a 160 kilómetros de París, y es la cabeza de la diócesis de Reims, construida en el siglo XIII, después de las catedrales de Chartres y de París, pero antes de las catedrales de Estrasburgo, Amiens y Beauvais. Es uno de los edificios góticos de mayor importancia en Francia, tanto por su extraordinaria arquitectura como por su riquísima estatuaria, y porque ha sido escenario de incontables episodios históricos. En 1991 fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Realmente sobrecogedora, ¿no? Esos vitrales. La Catedral de Reims era en el Ancien Régime, como le dicen, anterior a la República, el lugar de consagración de los monarcas de Francia. El último rey coronado aquí fue Carlos X, el 28 de mayo de 1825. Francia y Alemania conmemoran así, y el cielo les mandó un mensaje, ¿eh? Lluvia y viento fuerte que casi vuela las banderas. À Reims, ce jour-là, le 8 juillet, je ne sais pas quel temps il faisait. Hizo referencia a que hace 50 años las cosas habían comenzado aquí también, pero esperaba que con otro tipo de meteorología. Pero es una ocasión para comenzar a mover nuestras fuerzas en una buena sinergia hacia adelante, ¿no? La Unión Europea está atravesando una crisis y no es la primera y no será la última, pero nos obliga a avanzar en una nueva fase de desarrollo, dijo Hollande. Vers un nouveau mode de développement, capable d'allier performance économique et progrès social. El tema económico no podía estar fuera, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y dijo, señora canciller, propongo que nosotros juntos caminemos a través de una nueva puerta hacia años que harán que la amistad entre nuestros países sea aún más profunda. En nuestro deber, pero también nuestra responsabilidad. Nosotros no heredamos una amistad, la renovamos en cada generación. Souvent son concours ne pourra altérer le mouvement profond de l'amitié franco-allemande. Y nada podrá alterar los signos de la amistad profunda que hay entre nuestros dos pueblos. Eso permitirá, reviviendo cada paso, una Europa más fuerte y una unión de buena voluntad que tendrá que seguir yendo hacia adelante a mejores futuros. Qui doit renaître à chaque étape pour permettre à l'Europe d'aller plus loin dans une union avec ceux qui voudront se joindre à nous pour aller plus loin. Debemos lograr en cada etapa una mayor unidad y recuperar el tiempo perdido. La señora Merkel dijo, debemos superar por lo menos 20 años que hemos perdido. Hay que lograr compromisos en materia monetaria, en materia de unión. Es un trabajo hercúleo, sin lo cual Europa no puede hacer frente a los actuales desafíos. Necesitamos una Europa que emerja de esta crisis mucho más fuerte y en que el esfuerzo diario, una y otra vez, nos mantenga en la meta. Los europeos unidos para nuestro propio beneficio. En medio de esta ventolera, Francia y Alemania celebran. Le queda bien el despeinado, se ve más juvenil Angela Merkel.
y parece estar un poco emocionada por el evento, y además el baño de multitud vino después. Hollande hizo referencia en su discurso ante las enormes puertas de la Catedral de Notre-Dame de Reims, donde solían ser coronados los reyes franceses, dijo. Y aquí están los recuerdos de este territorio bañado por la sangre de alemanes y franceses. Y esto fue en Reims. Y aquí el aspecto negativo de esta situación. El cementerio de las Ardenas, nombre dramático de la Primera Guerra, donde se supone que hay más de 12.000 soldados enterrados aquí, fue profanado. Medio centenar de tumbas de soldados alemanes enterrados en las Ardenas han sido profanadas, coincidiendo con el aniversario número 50 de la reconciliación franco-alemana que celebraban esa tarde la canciller Angela Merkel y el presidente François Hollande. Las 51 cruces que marcaban los enterramientos fueron arrancadas y algunas de ellas fueron quemadas en una hoguera. Es probable que hayan intentado, dado que es el 50º aniversario, destruir 50 y contaron mal y destruyeron 51. La policía recibió el aviso del incidente en la tarde del sábado y el ministro del Interior ha anunciado que ya hay una investigación en marcha. El ministro delegado para Asuntos Europeos del gobierno francés, Bernard Cazeneuve, ha condenado el acto vergonzoso, acto estúpido de violencia gratuita, dijo. Mientras tanto, el representante de la Gendarmería hablaba de las medidas que se habían tomado para investigar y ubicar a los responsables. Este es un lugar absolutamente histórico, de profunda reflexión. El coronel Breverot, del grupo de comando de la Gendarmería francesa, era el que nos hablaba. Ahora estamos obviamente en el Parqué de Madrid y las cosas ahí no están para nada optimistas. La bolsa española cayó 0,75%, siempre a la espera de los acuerdos del Eurogrupo, que no funcionan a la medida, por supuesto, sino al compás de los mercados. Y con la prisma de riesgo, ¿cómo está? Pablo del Barrio trata de explicarnos lo que pasa. Y que los avances se están produciendo muy lentos, ¿no? En la última cumbre, que parece que ha sido la que más éxito que ha tenido dentro de las últimas 20 cumbres, pues, sin embargo hemos visto cómo luego a la hora de implementar esos acuerdos pues está siendo todo muy lento, ¿no? Tenemos todavía pendientes los detalles del rescate de la banca española, hoy previsiblemente algo podríamos conocer. Con la prima de riesgo en 574 puntos básicos, el principal selectivo de la bolsa española, IBEX, cayó 50,60, 0,75, hasta los 6.888 puntos con 30, con lo que las pérdidas anuales se amplían hasta el 21,92, digamos 22%. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya adelantó que las entidades que soliciten la ayuda europea deben recapitalizarse. Durante un tiempo probablemente sea todavía asumible, pero desde luego que nos tiene contra las cuerdas y eso pues está haciendo que acometamos esas medidas estructurales que sin duda son necesarias, pero también deberían de ir acompañadas por una ayuda por parte del Banco Central Europeo fundamentalmente y de nuestros socios europeos. Es decir, todo se refiere a si llega o no llega la ayuda europea. Esto nos recuerda aquella película Bienvenido Mr. Marshall, pero en versión siglo XXI. En ese sentido, el ministro de Economía, como ya dijimos, está a la espera también, y los impacientes de los pocos que operan directamente en el parqué, porque ahora todo es electrónico. Bueno, más impacientes estaban los del Chumpinazo, y ahí va otra de las corridas que nos recuerdan a Hemingway. Incluso Pamplona, la fiesta de las más famosas de España, también sufre los efectos de la crisis. Como en años anteriores, las calles adoquinadas se llenan estos días de gente de todo el mundo atraída por el ambiente festivo y probar la adrenalina. Muchos heridos, no pocas emociones, mucho buen vino. Luis Armendari, gerente del Café Iruña, un local al estilo parisino, en el pasado frecuentado por Ernest Hemingway y con vistas a la Plaza del Castillo, dice que
pese a toda la cantidad de gente que hay aquí, espera que las ventas de este San Fermín sean entre un 15 y un 20% inferiores a la del año pasado. Mientras tanto, la realidad aterriza en Bruselas, el ombligo de la economía europea. Allí estaba el ministro de Economía, Luis de Guindos, tratando siempre de explicar lo inexplicable, y tuvo que declarar algo, ¿no? Sí, yo creo que en el caso del memorándum, es decir, lo que son el acuerdo general desde el punto de vista de asistencia financiera, hay ya pues una base de acuerdo bastante importante. Esperamos cerrarla hoy, esta tarde-noche, y después, posteriormente, ya la formalidad del cierre definitivo, hacerlo en el Eurogrupo que vamos a tener el día 20 de este mes. Esos van a ser los pasos fundamentales que vamos a ir dando. Por su parte, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, dijo: nosotros vamos a discutir el seguimiento de la cumbre de Estado y de los líderes de los gobiernos. No va a ser muy fácil cómo vamos a crear un banco europeo de supervisión de cada uno, pero tenemos que poner las cosas en su lugar. Va a tomar tiempo, es complejo, pero nada fácil ha sido creado y tenemos que trabajar de esta forma. Europäischen Rettungsschirm. Aber zunächst einmal muss eine solche europäische Bankenaufsicht geschaffen werden. Das wird Zeit brauchen, das ist aufwendig, das ist nicht einfach zu schaffen und daran werden wir arbeiten. Prometió que seguirían trabajando en este proyecto. Luego apareció el ministro francés de Finanzas, el nuevo ministro Pierre Moscovici. Se le preguntó por su España y dijo: bueno, hay propuestas sobre la mesa que tendrían que llevarnos a un consenso. De nature à faire consensus. Luego dijo: el mandato de Jean-Claude Juncker termina el 16 de julio, de manera que es indispensable que encontremos un acuerdo esta noche. Y que Francia, si quiere una extensión de Jean-Claude Juncker y su mandato, tendría que decidirlo hoy, ¿no? Il y ait une prolongation du mandat de Jean-Claude Juncker qui soit décidée aujourd'hui. Siguieron desfilando los diferentes ministros, el ministro de Finanzas y el primer ministro italiano Mario Monti, primer ministro, luego vino detrás de él el ministro griego de Finanzas Yanis Stournaras. A continuación de Stournaras, el ministro holandés Jan Kees de Jager, quien sí hizo alguna declaración y dijo: discussie gaat uitsluitend over, gaat het dan via een... El debate es exclusivamente acerca de si vamos a garantizar de alguna manera al gobierno de España o si tomaremos el riesgo de los fondos de emergencia de la Unión Europea. Para nosotros está claro que la opción, la última, sería la más posible, pero se necesitaría una verdadera supervisión bancaria en el lugar. Aparece entonces la ministra de Finlandia, Jutta Urpilainen, y dice: quiero decir que Finlandia está muy comprometida con el euro y que estamos buscando las medidas de cómo resolver la crisis financiera lo más pronto posible y de una manera efectiva. Muchas gracias. Con eso mató ciertas especulaciones de última hora. Aquí llevaba el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. El Eurogrupo trata de aclarar las medidas para ayudar al euro, ¿no? Las decisiones sobre supervisión bancaria, sobre cómo usar el dinero de rescate de la zona euro, la ayuda imprescindible a España y a Chipre, que también está en primera línea en las noticias y en la agenda. Si no se hacen concesiones a Grecia, tardarán previsibles meses en finalizarse, mientras continúa aumentando la presión para que algo se concrete en la acción después de tanto bla, bla, bla. Los costos de la deuda de Italia y de España se mantuvieron hoy cerca de los niveles insostenibles conforme a las esperanzas generadas por la cumbre, que ahora comienzan a desvanecerse. Aquí hay mucho corrillo, mucho cuidado que nos ven las cámaras. Los líderes de los países instaron este fin de semana las iniciativas rápidas para aplicar el acuerdo. Rajoy dijo: hemos alcanzado acuerdos importantes, pero lo que determinará el verdadero éxito de este Consejo Europeo es que esas decisiones cuajen en realidades concretas y palpables y lo hagan de forma ágil, rápida y efectiva. La cara de Schäuble no deja lugar a dudas de cómo están las cosas. En este terreno es donde se juega la credibilidad de todo el proyecto europeo, dijo el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Así las cosas, muchos corrillos antes de comenzar la sesión.
el Consejo Europeo dialogando en pleno, Mario Monti, Jean-Claude Juncker, Stornaras, María Exter, Juncker con Luis de Guindos, el Banco Central Europeo con Mario Draghi hablando con de Guindos, el ministro de Finanzas Pierre Moscovici en la mesa, y luego Jutta Urpilainen hablando con Draghi, Stornaras hablando con el ministro Schäuble. Bueno, toda la plana mayor, ¿no? Las soluciones no son las que no aparecen. Y por lo que respecta a la situación, todo el mundo cree que hay una forma de hacerle frente. We continue to expect the euro area economy to recover gradually, albeit with... Esperamos que la economía del euro se recupere gradualmente, que haya los ajustes necesarios y el cronograma buscando el acceso a la ayuda debe perseverar y necesariamente las reformas son cruciales, lo dice el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Estamos aquí para observar la situación, la data de los desarrollos de los últimos días y nuestras mentes están en un gobierno de consenso acerca de cómo son las próximas acciones que vamos a tomar. Y por supuesto lo dice sin improvisar nada, no levanta la vista de la hoja donde tiene preparado su declaración. Dejó el lunes las puertas abiertas a otro recorte de las tasas de interés al decir que la entidad tomaría cualquier decisión sobre nuevas medidas en base a los datos económicos. Draghi también instó a los países a no abandonar los esfuerzos por equilibrar sus presupuestos, aun cuando las medidas de ahorro pueden causar tensiones sociales. Ah, ya se dio cuenta, ¿no? Y dijo que los gobiernos deberían involucrarse en cualquier resolución bancaria en la que participen fondos públicos. Hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo recortó su tasa política clave a un récord mínimo de 0,75% la semana pasada para tratar de impulsar la economía de la zona euro, que está en plena recesión, sin eufemismos, en momentos en que incluso Alemania muestra signos de debilidad. De manera que Draghi dijo, tenemos que mirar cuál es la situación, mirar los datos, los acontecimientos, y luego tomaremos la decisión en el Consejo de Gobierno sobre qué medida tomaremos próximamente. Mientras en Bruselas se declaraba más y más en la plaza Sintagma frente al Parlamento griego, la gente se encontraba con títulos de la prensa que decían, por ejemplo, la Troika insiste en más presiones sobre el gobierno. Primero las medidas y luego veremos si hay negociaciones. La Troika insiste, salarios especiales sobre la mesa. Una profesora, profesor de 50 años dice, este paquete de ayuda no puede ser fácilmente renegociado. Las firmas están en el lugar y tienen que ser honrados los compromisos, pero una vez que los ministros de Finanzas cumplan con lo que han firmado, las renegociaciones serán en la misma base que para Italia o para España, y la deuda de los bancos será la privilegiada. Este empleado público de 67 años, ya jubilado, dice, esperamos que los ministros de Finanzas consigan una extensión, no hay otra solución aquí. Sin estas medidas no creo que el pueblo griego vaya a sobrevivir. El problema es que aquí hay mucha gente responsable, pero no a todos le cae la condena. Tienen que tomar las medidas, si no, vamos a seguir pagando todos por lo que hicieron otros. Y este taximetrista de 58 años dice, yo espero un gobierno griego más serio, ¿no? Porque tenemos gente que se ha comportado ridículamente. Están favoreciendo a ciertos burócratas y el país no ve progresos en la situación actual. Bueno, lo que prevén es una mayor caída de la economía griega a raíz de esta crisis. Y el hombre y la mujer de la calle no tienen muchas soluciones a la mano. En París la cosa está dura y el presidente François Hollande se presentó ante la conferencia social y dijo que el crecimiento es nulo. Hollande insiste en recortar la deuda en Francia y que esa es la manera de reforzar la soberanía. Y dijo, el recorte de la deuda pública en Francia es una apuesta por la soberanía nacional y no necesariamente implica una opción de solo austeridad, dijo hoy
el presidente. Aquí estaban reunidos la patronal y los sindicatos en la apertura de la cumbre social y dijo que la austeridad sería una agresión y que la opción de reducir la deuda como forma de reforzar la soberanía del país es una elección destinada a garantizar el futuro de Francia. El presidente señaló que Francia necesita aplicar reformas que hagan posible la evolución del modelo social con el fin de alcanzar mejores garantías para un futuro sostenible. Entra en la misma jerga de los tecnócratas neoliberales, ¿no? Hollande reconoció que la deuda, oigan bien, supera el 90% del Producto Interior Bruto de Francia y que por eso resulta necesario e imprescindible recuperar la soberanía con relación a los mercados con el fin de no tener que pagar 50.000 millones de euros de intereses cada año. Añadió que la lucha contra el paro, punto 1, el déficit, punto 2, y la recuperación de la competitividad de la economía francesa, punto 3, son los 3 desafíos a los que se enfrenta el país. Hollande abrió sí una reunión de 2 días entre miembros del gobierno y de la patronal y de los sindicatos para abordar juntos la reforma que se plantea aplicar durante su quinquenio como jefe del Estado. Estaban presentes más de 300 representantes del gobierno y de los interlocutores sociales que comenzaron hoy la cumbre que se celebra después que la semana pasada el Ejecutivo anunciara la subida sin anestesia de los impuestos para recaudar este año, oigan bien, 7.200 millones de euros más con el objetivo de cumplir el compromiso de reducir el déficit público al 4,5% del Producto Interno Bruto. Bueno, en París todos los trabajadores están afectados, incluyendo los trabajadores sexuales. Morgane Meurtey, la secretaria general de Stras, la Unión para los Trabajadores del Sexo, dice, clientes penalizados, las chicas de la calle penalizadas también, mi cuerpo es mi negocio, dice aquí. Y salieron a expresarse con... el problema es que en Francia las profesionales salieron a protestar porque hay una abolición de la prostitución. Morgane Meurtey dice, antes de las declaraciones públicas necesitan hacer su trabajo y esta ministra debe entender lo que realmente es la prostitución. No hay solo una clase de prostitución, hay diferentes modas de ejercitar esta actividad. Y es muy complejo la materia, de manera que con una declaración no van a mejorar las cosas. Por el contrario, esto se va a poner mucho peor. Et c'est pas par une déclaration comme ça sur on va l'abolir que va résoudre les choses, bien au contraire. Antes de hacer una declaración pública, la ministra tendría que hacer sus deberes para entender la realidad de la prostitución, decía Morgane Meurtey. Y Matrice Gilda, de un sexo indefinido, dice, lo que queremos es que lo que van a lograr ahora es penalizar a los clientes. En cada esquina va a haber un esquema represivo y nos va a quitar la habilidad de trabajar. Lo que no es ilegal en Francia lo van a transformar en algo ilegal. Y hemos creado, al parecer, una forma estilo estadounidense de prohibición de la satisfacción de los trabajadores y organizarán ahora encuentros clandestinos y eso será lo que van a conseguir con una represión al estilo estadounidense. Incluso aquí se quejan de que los extranjeros que vinieron a trabajar en este rubro del mercado están siendo afectados también. La situación, como se ve, es de protesta pública porque le han metido la mano incluso a este tipo de mercado, como dicen las profesionales y los profesionales que estaban entreverados ahí con diversos aspectos más o menos andróginos. Bueno, hablando del mercado, cambiemos de rubro, vamos al petróleo, que es lo que nos interesa. El precio del petróleo venezolano está estable en $92.87, el de la OPEP baja levemente, $96.93, el precio del Brent del Mar del Norte sube $100.99, casi 101. El West Texas, que es el que nos interesa por la carpeta de la que hacemos el promedio, baja levemente a $86.81.
En medio de esta inquietud sube la onza Troy de oro a niveles de $1.590,70. El precio del cobre también al alza, 7.560 la tonelada. El café sube el quintal, 181,55. Y el precio del euro, pese a que sube levemente, sigue muy mal frente al dólar estadounidense, 1,23. Le vamos a entregar a Master casi 3 minutos antes de la hora. Vamos a ver cómo negociamos esto y cómo nos lo compensan. Pero no se muevan, que ya volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y débatela. Vivo en un lugar que no es mío. Tengo años sin ver a mi familia, a mis hijos. Trabajo en oficios que todos desprecian. Yo vivo entre fronteras. Cada semana en Telesur. Más importantes de la semana. Miles de personas se movilizaron en las principales ciudades. El gobierno de Argentina anunció la nacionalización de la petrolera YPF. Los estudiantes en Chile, los indígenas en Bolivia y la sociedad civil en Colombia. Síntesis. Sábado y domingo por Telesur. Telesur, la señal informativa de América Latina. Bueno, tenía razón Master, ¿no? Estábamos con la hora del viernes, pero había una pequeña variable. No la entregamos tan antes, pero estamos bien en tiempo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y lamentablemente tenemos que volver con temas recurrentes. Lo que hemos dicho desde hace tanto tiempo y lo pronosticamos, el libreto de Libia con las adaptaciones del caso, es lo que están tratando de aplicar en Siria y esto ya parece un lugar común. Mientras tanto, los países involucrados ante una eventual acción aventurera de Estados Unidos o de Israel están mostrando músculo y toda el área oriental del Mediterráneo, así como la del Golfo Pérsico, empieza a recalentarse un poco. Pero en fin, lo que tenemos son noticias parecidas en este aspecto a la de la semana pasada, pero con bastante más músculo y bastante más demostraciones como para disuadir. Kofi Annan, después de tanta presión del exterior, se apareció en Siria y de ninguna manera había bajado la guardia. Vladimir Putin y Moscú y en suma Beijing no van a permitir en el Consejo de Seguridad el marco legal para una agresión. Y seguimos recibiendo lo que las agencias internacionales dicen, esto sería Homs, pero no tenemos cómo demostrarlo. Es decir, siguen basándose en el envío de gentes de ciertas ONGs y en el envío de supuestos testigos presenciales. No hay duda que se está combatiendo, ¿no? Por supuesto. Y están los asesores de los países que dicen que no están ahí, y están los comandos, y están los que le envían armamento, a los que todos recuerdan el interés que hay de cambiarle el mapa a los países árabes, ¿no? ¿Recuerdan cuando mostramos al general Wesley Clark, un general de 4 estrellas con una enorme formación académica, diciendo, quieren cambiar 7 países árabes en 5 años? Y con la incultura de los comedores de hamburguesa y perros calientes, engloban como árabe a Irán, que es musulmán, pero es persa. Bueno, Kofi Annan, tercera visita a Siria. Es la tercera, en ningún momento se ha... Y detrás está el general, puesto allí por las Naciones Unidas, que tuvo el coraje de decir las cosas bien dichas, y aquí habría un hálito de esperanza, ¿no? Decenas de personas murieron hoy en una nueva jornada de bombardeos y enfrentamientos, según dicen las agencias internacionales. Es decir, hay que crear la masa crítica para justificar después una intervención. Llegó Kofi Annan a Damasco y la recibe una dama. Habla con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Faisal Mekdad, y luego Annan llega para una tercera visita como mediador y, por supuesto, para ser recibido por las máximas autoridades. La llegada de Annan se produce después de que el viernes pasado se celebrara en París la conferencia de los países amigos de Siria,
Eso de amigos muy entre comillas, ¿no? Para nuestros oyentes en Brasil, que no son pocos, o amigos da onza, ¿no? En la que un centenar de participantes pidió que el Consejo de Seguridad de la ONU incremente la presión sobre el régimen sirio y aumente el apoyo a la misión de Annan. Jihad Makdisi, vocero de la Cancillería, había anunciado hoy que el mediador estaría en Damasco. No había especificado, obviamente por razones de seguridad, al momento de la llegada. Está previsto que Annan se reuniera, como en anteriores ocasiones, con Bashar al-Assad y con las principales autoridades del país, como lo estamos viendo. Las anteriores visitas fueron a fines de mayo y marzo pasados. Esta nueva propuesta, respaldada por el propio Kofi Annan, sugiere la formación de un gobierno transitorio que incluya representantes del gobierno sirio y de la oposición. Está tan sesgada la información que le llaman el régimen. Kofi Annan sale del ascensor con el jefe de los observadores de las fuerzas de la ONU, el general Robert Mood, a quien hay que cuadrársele y hacerle el saludo militar, porque fue el único que tuvo los pantalones de decir cuál era la verdad. Probablemente no lo veremos declarar con mucha frecuencia ahora. Presidente sirio, los retratos del actual presidente y de su desaparecido padre, Hafez al-Assad, quien por cierto era piloto de caza, ¿no? Annan con en el lobby, luego de las reuniones, y ahí veíamos las autoridades que se han hecho presentes. Al-Assad y Annan convienen en un nuevo enfoque para el conflicto sirio. Esto puede poner a pensar a Washington y a Israel. Annan, al reunirse con el canciller iraní Ali Akbar Salehi, con el secretario del Consejo Supremo de la Seguridad y Said Jalili, luego de pedir al gobierno de Mohammad Ahmadinejad ser parte de la solución del conflicto, según reseñó Prensa Latina. Kofi Annan, tras la reunión con al-Assad, dijo que en el encuentro hablamos de la necesidad de acabar con la violencia y de los medios para conseguirlo. Nos hemos puesto de acuerdo sobre cómo enfocar esta cuestión que voy a compartir con la oposición armada, dijo Annan. El encuentro entre Annan y el mandatario sirio se produjo días después que el propio al-Assad declaró a la televisión pública alemana que países como Turquía, Arabia Saudita y Qatar entorpecen el plan de paz de Annan en vez de ayudar, pues dan apoyo con armas, apoyo logístico a los terroristas. El viernes, 107 participantes del Grupo Amigos de Siria, como les mostramos, vean esto. Hay demostraciones aquí en las maniobras que están llevando a cabo en las costas de Siria. Presten atención a este lanzador de misiles. Esto es un mensaje clarísimo, ¿no? Clarísimo mensaje. Misiles de largo alcance, de mediano alcance, de corto alcance, unas maniobras con una demostración de músculo y de todo. Miren, una simple patrullera con ese tipo de misiles puede acabar con un gran buque de superficie, ¿no? Y ciertamente el despliegue que se ha hecho acá en estas maniobras no es para pasarlo por encimita. Esto es una área desconocida, pero ciertamente es algún punto cerca de las costas de Siria. Y el ministro de Defensa, Dawood Abdallah Rajia, y los oficiales superiores estaban presenciando y explicando el contenido de estas maniobras, en las que evidentemente Siria demuestra que no son muchos a la hora de tener que hacer frente a una eventualidad y que tienen con qué responder con armamento moderno y cualquier disuasivo aquellos países que juntos, en patota o que individualmente se lancen una aventura. Las Fuerzas Armadas de Siria iniciaron maniobras de entrenamiento, dijeron, durante varios días. Los ejércitos de tierra, la Fuerza Aérea y la Marina, según informaron en la agencia oficial SANA, quieren demostrar la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas. Otros elementos dan lecturas diferentes a esto, pero no hay duda que tras incrementarse la violencia se suspendieron algunos servicios, pero no hay duda de que también están demostrando que con o sin sublevación interna están en absoluto control de la situación y están dispuestos a hacer sentir que hay una cadena de mando, que hay una coherencia doctrinaria y que están dispuestos, digan lo que digan los medios de comunicación, los componentes de Ejército, Marina y Fuerza Aérea,
a hacer frente a cualquier eventualidad que se lance contra este país. Como de costumbre, las potencias que pasaron agachaditas en la lucha, la patota internacional contra Libia, ahora sí declaran todos los días, Beijing y Moscú. El vocero Liu Weiming de la Cancillería china dice, China cree que la tarea ahora para todas las partes involucradas es cooperar para el envío de esfuerzos de mediación y apoyar a Kofi Annan, urgir al gobierno de Siria y a los grupos de la oposición por igual a que implementen rápidamente las resoluciones del Consejo de Seguridad y los 6 puntos, el plan de 6 puntos propuesto por Kofi Annan. Y desde luego hay que implementar y promover un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria para la acción del grupo que parecen estar aceptando. Es decir, China pide apoyo continuo a los esfuerzos de mediación de Kofi Annan sobre Siria. Y cuando habla China, habla por más de 1.300 millones de personas y tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y derecho de veto. Así que por ahí no viene el marco legal, y menos con la ayuda de Moscú. 外交部和驻日本使馆的负责官员已于7日分别在北京和东京针对日本方面的有关动向。 China cree que lo urgente en este momento es continuar apoyando y coordinando los esfuerzos de mediación de Kofi Annan y exigir al gobierno y a las fuerzas de oposición de Siria que cumplan el plan de 6 puntos y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y al mismo tiempo implementar el espíritu del comunicado emitido y las propuestas de la reunión de cancilleres del Grupo de Acción sobre Siria, apuntó Liu. Paralelamente, en Moscú, Vladimir Putin dice que hay que evitar en Siria la repetición del escenario libio, lo que venimos diciendo desde hace meses. Habló Vladimir Putin, habló Lavrov. El presidente ruso Vladimir Putin manifestó hoy a una reunión de todos los embajadores rusos en el extranjero que fueron convocados a Moscú, que se debe evitar la repetición del escenario libio en Siria y hay que hacer lo máximo posible para forzar a las partes en conflicto. Los trágicos acontecimientos libios los tenemos todos presentes y sin duda no podemos permitir que se repitan en otros países, por ejemplo en Siria, dijo Putin en la reunión anual con todos los embajadores rusos del exterior en Moscú. И, безусловно, также нельзя повторить подобные сценарии в других странах, например, в Сирии. Esta es una enorme tragedia, una enorme y desastrosa situación. También habló de la región de Krasnoyar y todo lo que había que hacer frente con las pasadas inundaciones. Pero Rusia dijo debe hacer lo máximo posible para forzar a las partes en conflicto a la elaboración de una solución política pacífica de todos los temas, refiriéndose nuevamente a Siria. Claro que ese trabajo es más difícil y delicado que una injerencia exterior por la fuerza. Tiro por elevación a la OTAN, a Washington, a París. Pero es lo único que puede garantizar una solución estable y a largo plazo para la región, dijo el mandatario ruso. No dudó en acusar a algunos países de hacer todo lo posible para conservar su dominio mundial en un momento en que el desarrollo multilateral del mundo y los desajustes de orden socioeconómico en los países desarrollados debilitan el dominio del así llamado históricamente Occidente. Directo, más directo imposible. Mientras tanto, en Israel, José Manuel Barroso advertía de las consecuencias de un conflicto en Siria mientras se encontraba con el presidente Shimon Peres. In transition will all be affected by these changes and we cannot afford to be bystanders. Durão Barroso destaca la necesidad vital de una Europa más integrada. En la conferencia de prensa con el presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, insistió en que la respuesta a la situación financiera de la Unión Europea pasa por más Europa y no menos Europa, y los pasos que se han dado van en ese sentido. Incluso los países que no son miembros nos dicen adelante. Insistió en que Europa es más fuerte que las dificultades que está atravesando. Pérez, de 88 años, también habló de Europa y de Monnet, a quien conoció en persona, y opinó que el mayor reto de la Unión Europea afronta en la actualidad es mantener una política monetaria fuerte y unida. Bueno, aparte de todo esto,
¿Qué se habló, por ejemplo, de la situación palestina? ¿Se dijo algo? Terrible, brutal respuesta de Assad, el presidente. Nadie puede estar a favor de él, dijo Shimon Peres. Vemos todos los días que decenas de personas, entre ellos niños, son matados a sangre fría. Y digo que hay fronteras que geográficamente no pueden traspasarse, pero tampoco las morales. La moralidad no tiene fronteras. Y si usted ve niños que están siendo asesinados, usted no sabe cuáles son las fronteras y quién está con ellas o contra ellas. Nos encantaría haber oído algo de esto del Premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, que le ofreció armamento nuclear, biológico y químico a los racistas de Sudáfrica, en la guerra de Angola. Nos encantaría que hubiera dicho algo de esto cuando en la operación Plomo Fundido, donde el 42% de las víctimas fueron mujeres y niños en las franjas de Gaza. En fin, Barros insta a Netanyahu a reanudar los diálogos de paz con los palestinos, no podía dejarlo fuera de la agenda. Aprovecho esta ocasión para expresar el compromiso de la Unión Europea con un Israel que viva en paz. Estamos a favor de la solución de 2 estados. Creo que es un buen momento para reiniciar alguna esperanza en relación con el denominado proceso de paz de Oriente Medio. Y el otro lío que se ha planteado bajo presión de sus socios, vean esto, judíos ortodoxos presentándose para cumplir con el servicio militar. Miles de personas exigen en Israel que los religiosos y los ultraortodoxos hagan el servicio militar como todo el mundo. Unas 20.000 personas tomaron las calles de Tel Aviv el sábado para exigirle al gobierno de Benjamín Netanyahu que cumpla su promesa de sacar adelante una ley que obligue a los ultrarreligiosos y a los palestinos ciudadanos de Israel a formar parte del ejército o a cumplir el servicio militar sustitutivo. El resto de los israelíes hace un servicio militar obligatorio que dura 3 años para los hombres y 2 para las mujeres. En cambio, Saebrekat, ya veremos lo que digo Saebrekat, pero aquí el rabino Israel Eichler, de la Unión por la Torá y el Judaísmo, miembro de la Knesset, va a tomar referencias, ¿no? Plesner, refiriéndose a Johanna Plesner, la abogada que está viendo esta reforma, dijo, debe ser alguien que debe entender mejor las cosas, dijo. Están tomando ventaja por el hecho de que es compulsorio el enlistamiento y esto los hace levantar un conflicto entre la ciudadanía. De todas maneras, nuestra sugestión es que no puede haber un cambio así a la fuerza. Tenemos un ejército, una fuerza armada profesional, como en los Estados Unidos también. No compromiso, no al Servicio Nacional Militar, decían algunos póster, y otra gente está encantada de que ahora todo el mundo tenga que cumplir sí o sí con el servicio militar obligatorio, como todos. Boaz Noll, líder de la protesta del movimiento contra las excepciones militares para los ultraortodoxos, dice: el Estado de Israel no puede permitirse que un entero sector no haga nada por el país, ni financieramente ni desde el punto de vista de la defensa a largo plazo. Esto es una demanda de nuestros políticos que tienen que cumplirla. Cada ciudadano, todos nosotros, debe hacer algo. Y hay que recordar aquello, no preguntes qué va a hacer por ti tu país, sino qué puedes hacer tú por tu país. De manera que todo el mundo debe servir en las Fuerzas Armadas. De alguna manera tiene que estar ahí. Y si no, el servicio civil sustitutivo. Total que miles de personas exigen en Israel que los religiosos hagan el servicio militar. Cuando Ben Gurión creó el Estado, eximió unos cientos de estudiantes de las yeshivas, la escuela religiosa, de ir al ejército. El problema es que nadie pensaba que los religiosos fueran a multiplicarse como lo han hecho. Ahora son cientos de miles, dijo Maoz Anib, que ha viajado desde su kibutz hasta Tel Aviv para asistir con su mujer a la manifestación en pro de que todos cumplan. Bueno, vuelve el tema de Yasser Arafat. Su mausoleo es el epicentro. Abbas ha autorizado la exhumación del cadáver de Yasser Arafat. Suja Arafat, la viuda del fallecido presidente palestino, había pedido la exhumación de los restos mortales. ¿Cuál es el tema? El polonio 210, que apareció en los restos de su ropa. Saeb Erekat dijo:
Hemos consultado a las autoridades religiosas, al pueblo palestino, en los 5 continentes, y ellos quieren la verdad y nada más que la verdad. Así que esperamos que todo el mundo entienda que vamos a exhumar el cuerpo, los restos mortales del presidente Arafat. Esta es la dirección correcta, es doloroso, pero necesitamos hacer algo en este sentido. We've consulted with the religious authorities and then, you know, the Palestinian people, all over, in the 5 continents. They want... Un reportaje de Al Jazeera indica que durante una investigación realizada por el Instituto Radiofísica de Lausanne, en Suiza, ha encontrado grandes cantidades de polonio 210. Sin embargo, Abbas ya había advertido la semana pasada que no se opondría a la exhumación del cadáver si la familia así lo solicitaba. La gran interrogante de cómo los que firmaron la paz en la Casa Blanca, el héroe de guerra de Israel fue asesinado por la espalda por un extremista judío religioso y obviamente Arafat lo envenenaron. Mar Regev, vocero del primer ministro, dijo: estos cargos que han sido levantados no tienen base. Israel no tiene nada que ver con la muerte de Yasser Arafat y la verdad es que los palestinos tienen que ser responsables, tienen que ser transparentes. La enfermedad está documentada, la que tenía el jefe palestino, y en vez de estar apoyando teorías conspirativas, pienso que tienen que hacer públicos todos los documentos. Lo cierto es que no sería la primera vez que se utilizan elementos de este tipo. Y esto tiene mucho que ver con la realidad. Suja Arafat, viuda de Arafat, y su hermana Laila Tawil. Tenemos 50 doctores. Han hecho todo lo que pudieron. Pero tal vez no buscaron elementos radioactivos en su cuerpo. No es la falta de nadie, nadie tiene la culpa. Pero estas circunstancias nos llevan a nosotros a justificar qué fue lo que pasó. Esto nos permitió desarrollar una investigación y queremos los resultados. El reportaje de Al Jazeera indicó que durante la investigación había aparecido gran cantidad de polonio 210 en sus efectos personales, en su ropa. Así que ahora habrá que operar sobre el mausoleo. Abbas había advertido la semana pasada que no se opondría a la exhumación del cadáver si la familia lo solicitaba. Y hoy, al gran pueblo argentino, salud. 9 de julio, fiesta nacional de la independencia. La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Guardia de Granaderos de San Martín. La presidenta está en San Miguel de Tucumán, llama a la Argentina a crecer en igualdad y en equidad, se da un baño de multitud allí y declara. Se encabezó este lunes los actos del 96º aniversario de la independencia argentina en la provincia de Tucumán, al suroeste, llamando al pueblo que la lucha no es solo por crecer, sino por crecer con igualdad y equidad. Espíritu, y hoy es un día. Tucumán es hoy la capital argentina durante los actos. Como miembro con la Argentina, como miembro del G20, ver cómo horas economías florecientes, algunos primeros inversores en nuestro país, hoy se desploman agobiados por el peso de su deuda externa. No nos alegra, al contrario, nos preocupa y nos ocupa, porque sabemos que en un mundo tan interconectado no hay posibilidades de no recibir los coletazos de semejantes desastres. Como nos ha marcado la historia, saben también que hemos logrado reducir la deuda de esa Europa que, por ejemplo, hoy llega a límites de más del 100% de su PBI.
a apenas un 14% del PBI vinculado con tenedores privados o nacionales. Parece un milagro, parece mentira. Con los que nos enalzamos, los hijos de esta... Como les dije, baño de multitud para la primera dama argentina. Nuestro recuerdo siempre emocionado para Néstor Kirchner. Como lo dice allí, Néstor Kirchner presente siempre. Estos cartelitos hechos a mano y con honor demuestran con el amor de la opinión pública representado allí. Y tenemos una feliz coincidencia aquí, agradeciendo además la enorme y creciente audiencia que tenemos en la hermana República Argentina, que se manifiesta a través de los correos y todas las... Cuando no nos atacan demasiado y nos bloquean, no se preocupen que tenemos unos buenos servicios que nos permiten saber cómo son las cosas. Fíjense, en este día de la fiesta patria en la hermana República, aquí vamos a tener que extender. Primero quiero felicitar a María Agostina Torino, que está acompañándonos aquí en el estudio, y ver esto que me llegó de pronto cuando estaba editando. Ustedes saben que soy el productor del programa, además del presentador, y estábamos en plena cocina, como decimos. Y aquí el doctor Hugo Leonardo Torino, abogado y juez de Mendoza, República Argentina, nos hace llegar una tarjeta donde pone la bandera argentina y la venezolana. Dice Mendoza, Argentina, 2012. Incorporación de Venezuela al Mercosur. Esto sí es hablar de la patria grande latinoamericana, ¿no? Y me dijo, su señoría, el juez Torino, bueno, vinimos a pasar unas vacaciones aquí, pero una de las metas que teníamos era conocerlo a usted y ver su programa. Bueno, sin anestesia, si podemos panear a la izquierda con la cámara 2, señor director, no hay iluminación, pero ahí están. Acérquense un poquito aquí para que los podamos ver y en ustedes saludamos a todo el pueblo argentino. El doctor Hugo Leonardo Torino, juez de Mendoza, esto no lo hacemos con frecuencia, pero hoy es fiesta nacional en Argentina y su encantadora hija. Bueno, al gran pueblo argentino, salud. Desde aquí, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, nuestro saludo fraternal con el sentido de patria grande latinoamericana y caribeña. Equipo a mi voz, para todo el pueblo argentino. ¿Cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? Muy bien. Disponga usted de las cámaras, señor director. Nos vemos mañana. Más noticias, más conexión, más interactividad. La agenda informativa de América Latina más completa llega renovada. Agenda abierta en sus 2 emisiones de lunes a viernes, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. En Sala A, la novia de Akira. La historia detrás de una película dirigida por un legendario realizador japonés en Cuba. Nos invitamos a Cuba y se organizó esta producción. Girimuño, un retrato de la vida en el interior de Brasil. Templo não para. Quem para somos nós. De Colombia, 180 segundos. Un grupo de ladrones profesionales busca dar el golpe perfecto. Con este golpe se acaba todo. Ahora sí, a vivir bien bueno. Fernando no me dijo nada. En Las Acacias, una madre y su hija recién nacida emprenden un viaje de más de 1000 kilómetros a Buenos Aires en compañía de un completo extraño. ¿La autorización del padre?
no tiene padre. Un documental que busca despertar la memoria colectiva uruguaya. El cultivo de la flor